Qué gusto me da saludarte, querida Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien, a ver, preguntándote, ¿cómo ves la inflación y las tensiones internacionales y eso cómo va a derivar desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Banamex, en la decisión de política monetaria que conoceremos el jueves? Pues hoy que tuvimos el dato de la primera quincena de marzo, la verdad que la sorpresa al alza sí estuvo muy, muy sorprendente, valga la redundancia. Sobre todo respondió al incremento en frutas y verduras, que subieron 8.3 quincenal. Este es el mayor aumento para cualquier quincena desde octubre de 2006. Entonces, pues realmente sí es un incremento muy, muy fuerte. Además, también estuvieron ligeramente por arriba de las expectativas la inflación de pecuarios y también de energéticos, y pues justo este último componente pues tiene un poco que ver ya con el incremento en el precio internacional de energéticos que hemos estado viendo en los últimos días. Entonces, pues bueno, creo que dado este dato, pues sí debería de ser una señal para que Banxico mantenga la pausa esta semana y pues un poco espere a ver cómo se van desarrollando las cosas, porque realmente ya son muchos factores que se acumulan, que estarían presionando la inflación al alza. O sea, entonces tú dices que van a decidir mantener la tasa de referencia. Pues nosotros antes del dato de hoy pensábamos que iban a recortar, sobre todo porque hemos visto pues mucha urgencia por la mayoría de la Junta por seguir ajustando la tasa a la baja, un poco pues después de todos estos datos que tuvimos en precios del petróleo a nivel internacional, pues hubo algunas entrevistas que pues digamos que desestimaron un poco estos riesgos, mencionando que es un choque de oferta y que no tendrían por qué pues afectar a las expectativas de política monetaria. Si bien esto es cierto, pues también ya este choque de precios del petróleo se suma al choque de precios del IEPS, al incremento en aranceles, al incremento en costos laborales. Entonces, más bien el riesgo no va tanto de si es un choque de oferta o no, sino más bien el riesgo de que se empiecen a desanclar aún más las expectativas de inflación. Entonces, pues por eso pensamos que la Junta sería cauta y pues viendo este dato ya que llevó la inflación a 4.6%, pues harían una pausa un poco más prolongada. Pero hay que considerar algo, déjame jugarle un poquito al abogado del diablo, que en abril no hay decisión de política monetaria, que es hasta mayo, Sí. y que la gobernadora ha dicho, en nombre de la Junta, que estos golpes iban a ser limitados, aunque sí, como bien dices, Paulina, pues todo lo que estamos viendo en los energéticos cambia un poco la ecuación, ¿no? Sí, claro, creo que en el que estamos de acuerdo es en el caso, por ejemplo, del IEX. Ahí sí, pues los efectos fueron muy directos nada más en los genéricos específicos en los que se incrementó el impuesto, cigarros, refrescos, bebidas saborizadas. Pues por ese lado, pues sí, es verdad que no hemos visto mayores efectos de segundo orden, entonces podremos estar tranquilos por ese lado. Sin embargo, el que nos preocupa un poco más es, por ejemplo, el caso de los aranceles, en donde obviamente tardan un poco más en manifestarse en los precios, pues estos incrementos, ¿no? Depende un poco de cómo tengan los márgenes las empresas, tardan un poco más en irse ajustando para los precios al consumidor. Y de hecho en esta quincena ya empezamos a ver que las mercancías no alimenticias que sobre las que pegarían estos aranceles pues ya empiezan a aumentar un poco más fuerte que lo que habían hecho en otras quincenas. Y nosotros pensamos que esto todavía se puede ver gradualmente en el resto del año. Yo creo que todavía es muy pronto para afirmar que no hubo efectos de segundo orden por este lado. Además, pues está justo el caso de los energéticos, que si bien pues sería un impacto acotado en el caso de México por los subsidios que se van a implementar a las gasolinas, también es un choque más. Y también tenemos pues justo la gran sorpresa en frutas y verduras, ¿no? Con este incremento tan fuerte, que obviamente tampoco podemos descartar que se empiece a reflejar en efectos de segundo orden en las mercancías alimenticias, por ejemplo. Entonces, tú estás que se van a mantener la tasa de referencia. Pues pensamos que va a ser una decisión dividida. También pues es un momento con mucha incertidumbre. Igual se puede ver, por ejemplo, en el consenso de analistas donde están muy divididas las expectativas. Aunque sí la media está esperando que se mantengan en pausa, pues también hay un número significativo de analistas que está esperando el recorte. Entonces, pues bueno, creo que estamos esperando una pausa, pero pues también está obviamente un riesgo elevado de que al final sí decidan recortar, pues en línea con esa urgencia que han tenido por recortar. Pero creo que si llegan a recortar, pues entonces las consecuencias para la credibilidad podrían ser pues bastante malas. ¿A qué te refieres en consecuencias para la credibilidad? Pues creo que es un riesgo muy elevado que teniendo todas estas presiones de precios, la inflación en 4.6%, ya no en el 4, ¿no? Que el 4 se toma como pues esta barrera psicológica en la que Banxico se siente bastante cómodo, sino en 4.6,
con el tipo de cambio depreciándose, con un crecimiento que sería, aunque el dato de hoy salió peor al esperado, pues de todas formas el crecimiento para este año se espera que sería mejor que el año pasado. Como que todo el panorama macroeconómico no te da la pauta para querer tener una tasa en terreno acomodaticio. Entonces, pues creo que no sería una buena señal de parte del Banco de México que teniendo todos estos factores decidan seguir adelante con un ciclo de recortes para tener una tasa en un terreno por abajo del neutral. Te pregunté feo porque yo como no estoy de acuerdo contigo hoy. Yo sí creo que van a disminuir la tasa de referencia, ¿eh? Pues sí, creo que Aunque justo, cualquiera de las dos estamos en cosas esas la pueden situaciones. hacer. O sea, cualquiera de las dos cosas Totalmente. estaría bien, pero las dos, cualquiera de las dos, bueno, casi te diría que va a ser una decisión dividida, ¿no? Sí, justo, nosotros pensamos exactamente lo mismo, O un sea, poco dividida porque de el dato de 3-2. hoy nos hizo cambiar, exacto. Sí, creo que si llegan a mantenerse en pausa o a recortar va a ser una decisión bastante dividida, diferente a la que hemos visto en las últimas 2, 3 decisiones, que más bien ha sido 4-1 por unanimidad. Yo creo que igual que los analistas estamos divididos, al interior de la Junta también habrá bastante división y pues una discusión interesante sobre cómo piensan que estos diferentes choques le van a acabar pegando a la inflación. Yo creo que va a ser la primera, y corrígeme si me equivoco, la primera decisión en la que la gobernadora va a desempatar. Pues sí, creo que esa podría ser una de las situaciones que viéramos ahorita. La verdad es que también es difícil anticipar, más allá de la decisión de HIF, los demás miembros por qué lado se quieran ir. Un poco tuvimos algunas señales por parte de Galia Borja, que dijo la semana pasada que le había parecido bien que Powell había dicho que pues había que tomar con cautela el choque de precios al petróleo y pues un poco esperar a ver cómo se van derivando los efectos. Pues bueno, podría ser que ella al final se decante por estar del lado de Jonathan Heath. Por el resto de los miembros, pues creo que es claro que sobre todo la gobernadora tiene una postura a favor de recortar, pero también creo que es difícil ver a la gobernadora en un voto disidente, entonces por eso es que pensamos que después va a ser una decisión interesante. Pues ya veremos, Paulina. Te mando un abrazo. Gracias por tu aportación al programa. Igual, por mucho